querido Abel Zamorano, con quien tengo una estrecha relación desde hace ya varios años, bastantes años, muchos viajes a Panamá, a Colombia. También un saludo muy especial al doctor Rubén Elías Rodríguez. Yo quiero decir que me siento muy honrado de estar acá, lo digo sinceramente, porque me impresiona el poder de convocatoria que tiene el profesor Zamorano, ¿cierto?, de organizar de tan buena manera, tan perfecto, con la cartillita del programa. Bueno, uno ve todas las cosas y uno dice, wow, esto está súper bien, ¿cierto? Y eso me enorgullece de estar en un congreso, en una hermana república, pues con tan buen nivel académico. Mi saludo a los compañeros de YARCE, ¿cierto?, que no podían faltar acá. Obviamente a Francisco Barbosa, Ángela Buitrago, que veo aquí uno de los tantos externadistas que han participado en este congreso. Y es que realmente la emoción me llega por dos lados. Un primer lado es el de ver que 7 profesores conferencistas son del externado y 3 más estudiaron en el externado o maestrías o doctorados, lo cual muestra la presencia de una facultad de Derecho que les digo es potente. No lo digo con petulancia, pero creo que es difícil igualar por lo menos la potencia, no quiero decir la calidad, ya cada cual juzgará, pero para que ustedes tengan claro, 108 PhD en la Facultad de Derecho, 108, eso no es cualquier bobada. El año pasado, 91 títulos nuevos publicados por la editorial de la Universidad Externa de Colombia en la faceta de Derecho. Por eso me siento muy orgulloso como rector de la universidad venir a un evento en el cual tantos de los nuestros están en este sitio. Pero más importante que lo anterior es observar que este congreso rinde homenaje al prohombre de esta República de Panamá, el doctor Julio Arosemena. Estuve mirando, por sugerencia del doctor Barbosa, pues no cultura profunda, qué pena porque no tuve el tiempo, pero Wikipedia, mirando Internet ahora precisamente en la preparación de esta charla. Y yo les quiero decir que el doctor Arosemena es, pero a pie juntillas, totalmente un representante del ideario de la Universidad Externado de Colombia. Es que para empezar, él fue presidente ni más ni menos que de la Asamblea Nacional Constituyente de 1863, que según lo dijo Víctor Hugo en una frase poética como todas las de él, fue una constitución para ángeles, que entre otras se cuestiona la veracidad histórica de esa frase, pero todo parece indicar que sí, a través de un plenipotenciario que había en Londres, qué sé yo, cómo es que es la historia. Pero el hecho concreto es que este doctor Arosemena, prohombre de este istmo, un ejemplo de este país, fue el presidente de la constituyente y de la constitución más liberal que ha tenido la República de Colombia, que en ese momento se llamaba el Estado Federado de Colombia. ¿Y por qué? Porque ahí quiero empezar, porque esto tiene mucho que ver con el contenido de la charla que voy a dar ahora, porque ese ideario de la Constitución de 1886, que se truncó en 1886, hubo un cambio de péndulo de librepensadores a Estado conservador, dictatorial, que nace en 1886 y en donde se da un vuelco a nuestra historia común, ¿eh? Porque ojo que en esa época, entre otras, recuerdo yo estudiando responsabilidad del Estado, por ejemplo, fallos de 1800, no les exagero, 1800, pónganle ustedes 60 fallos de condena al Tesoro Nacional de la Gran Colombia por la Corte Suprema Federal por incumplimientos contractuales en el municipio de Colón, Panamá. Uno se queda aterrado y emocionado de ver cómo desde esa época esto se estaba moviendo. Pero entonces lo que quiero decir es que esta Constitución de 1863 fue una constitución federalista, a diferencia de la 86, que fue centralista. Fue una constitución laica, de un Estado laico, a diferencia del Estado confesional que instaura la Constitución de 1886. Fue una constitución parlamentarista,
a diferencia de la presidencialista que instaura la Constitución del 86. Fue respetuosa hasta no más de las libertades de las personas, como no fue la de Constitución de 1886, donde el presidente constantemente tenía poderes excepcionales para dirigir a sus anchas, anulando el Congreso de la República todas las libertades fundamentales. Entonces, por eso quiero leerles lo que escribió el doctor Oscar Vargas, estaba en el catálogo del programa, refiriéndose al doctor Arosemena. Dice, comillas, fue un ismeño de excepción que nació, vivió y murió en esta tierra durante el azaroso siglo XIX. Se distinguió por su honradez acrisolada, su patriotismo inclaudicable, su bregar perseverante, su inteligencia sin paralelo, su formidable erudición, su carácter tenaz, su brillante desempeño, su trayectoria gubernamental cristalina y sin dobleces, su vida ejemplar. Esas palabras muestran el ideario de los ciudadanos bajo la Constitución de 1863, que es el ideario de la Universidad Externado de Colombia, porque nosotros nacimos precisamente esta universidad cuando se hace ese cambio y llega Núñez al poder en 86 y dice, desde el hoy Palacio del Ministerio de Relaciones Exteriores, dice, la Constitución de 1863 ha muerto. A raíz de eso viene ese péndulo hacia la derecha de nuestro país y nace altiva la Universidad Externado de Colombia, libre pensadora la Universidad Externado de Colombia, rebelde contra ese régimen la Universidad Externado de Colombia, laica la Universidad Externado de Colombia. Y no era porque no fueran católicos, todos los que la fundaron eran católicos. Era simplemente porque nosotros no creíamos que se tenía que prohibir, por ejemplo, en esa época a Bentham, ¿sí?, en las enseñanzas, porque toda la educación tenía que ser guiada por los dogmas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ya ahí nace pues rebelde esta universidad y por eso quiero empezar diciéndole al homenajeado en este congreso, el doctor Arosemena, paz en su tumba y admiración por su legado. Creo que fue una muy buena escogencia, señor presidente, de hacer este recorderis de un personaje que fue altivo, que fue rebelde, que fue libre pensador, que fue honesto hasta que más, ¿cierto? Entonces va mi homenaje. Sobre la charla que quiero desarrollar, pues ya lo anunciaba mi estimado Abel, se trata de desarrollar el título El juez constitucional como garante para la protección de los derechos fundamentales. Este título daría para todo. Uno se podría ir por un lado, se podría ir por otro, pues dentro de la subjetividad de las cosas, bienvenida a ella, entre otras, hay dos aspectos que yo quiero resaltar con mayor claridad en esta exposición. El primero, que es el aspecto contextual del debate que está inserto en la protección judicial de los derechos por parte del juez, obviamente. ¿Y cuál es ese contexto? Para decirlo de frente, ¿debe un juez sí o no y hasta dónde intervenir en políticas públicas? ¿Hasta dónde esa frase de que esto es el gobierno de los jueces, de que el juez está desbordando sus funciones, tiene validez sí o no y hasta dónde? ¿Por qué es importante? Porque esa va a ser una primera parte que voy a exponer sobre la polémica que hay en ese sentido, para pasar en una segunda parte a hacer una ilustración de los hitos más importantes de sentencias polémicas de la Corte Constitucional colombiana. Entonces, en lo que tiene que ver con el primer punto, la pregunta que surge es si el juez puede o no intervenir en políticas públicas. Una política pública, ¿qué es? Cito a un autor que se llama Ruth, que es un autor, profesor de la Universidad Nacional en Colombia, que dice que una política pública existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de
alcanzar objetivos destinados de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como problemático. Les repito lo que se considera que es una política pública, porque la pregunta va a ser, ¿debe el juez ayudar en esto o no? ¿Le está prohibido o no le está prohibido? Mucho de lo que responda respecto a esta problemática va a darle a ustedes, honorables magistrados, el alcance o no de una intervención, el coraje o no de sus decisiones. Vuelvo a decir lo que es entonces una política pública. Una política pública existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como problemático. Es decir, toda política pública supone transformaciones, supone cambios de envergadura. Entonces, ¿el problema cuál es? En estados como el nuestro, la democracia es deficitaria. O sea, eso no creo que haya necesidad de hacer grandes elucubraciones, son estados discriminatorios, injustos, corruptos, volveré sobre ese tema. Son estados de desigualdades impresionantes. Los índices Gini, por ejemplo, la pobreza, Colombia creo que ocupa de los peores puestos que hay en el índice Gini en términos de distribución de la riqueza. Es decir, en síntesis, son estados que tienen unas crisis de gobernanza, que es el concepto en teoría política, mayúsculos, inmensos, grandiosos. Entonces, esta crisis de gobernanza se puede, y vuelvo a reiterar aquí con este mismo autor, donde dice que las condiciones sociales han conllevado a que el juez constitucional se constituya como un actor de políticas públicas, pero concretamente, ¿por qué razón ha sucedido esto? Porque la gobernanza, que es la posesión de las condiciones financieras y administrativas para transformar en realidad las decisiones que son tomadas en el Estado, han entrado en crisis. Es decir, ¿dónde empieza a surgir el problema de la necesidad de un poder? Yo no quiero decir activista, porque ese tema activismo judicial ha sido calificado muy peyorativamente. Si cada vez que se quiere descartar una sentencia de una corte, se dice que es que están siendo activistas judicialmente. Yo quiero decir, la función de un juez demócrata surge en el momento, mejor dicho, no es que surja, se incrementa, no es que surja, porque esta problemática pasa también en todos los países del primer mundo, desde Escocia hasta Estados Unidos o Japón, siempre pasa. Pero lo que yo quiero decir es que la problemática se presenta porque la crisis de gobernanza, unida al deterioro de la democracia en nuestras sociedades, tiene que implicar una función diferente a un juez en un país como el nuestro a la de un juez en Escocia o en la península de Escandinavia. Eso es un primer punto que yo quiero dejar en claro. ¿Por qué? Porque se ha entrado en crisis. No es que se haya entrado, yo creo que no hemos salido de ella finalmente desde nuestro nacimiento y ojalá, no estoy hablando pues, negativamente, todo lo contrario. Creo que vamos para arriba, a pesar de todo, entre otras les recomiendo un libro que hablábamos en estos días, el de Homo Deus de Harari. Sí, ese libro Homo Deus, que ha sido un bestseller en los últimos años, que es un poco la reflexión sobre dónde va el ser humano a partir de esta cuarta revolución cibernética, tecnológica que se está presentando, donde él dice, por ejemplo, que la idea es que ya el ser humano combata la inmortalidad, ¿sí? Y como la prueba de eso va a ser la extensión en el tiempo, pero bueno, no me distraigo porque estamos hablando de otra cosa. Pero la pregunta es si puede el juez quedarse impasible, cruzado de brazos, ante la situación de crisis de gobernanza y la situación que se produce en nuestros países.
Yo personalmente creo que no, no. El juez es un actor de políticas públicas, así le estorbe a quien le estorbe. La división de poderes, la tridivisión de poderes, concebida de manera clásica por Montesquieu. La frase que decía Montesquieu, creo que era que, mejor dicho, que el juez no se podía intrometer dentro del poder ejecutivo. Esa concepción francesa de una diferencia de poderes establecida en donde el juez no es sino la boca de la ley. Esa función judicial yo creo que se ha transformado. Y se ha transformado no solo en Colombia. Esa función se ha transformado en la India, se ha transformado en Sudáfrica, se ha transformado en Estados Unidos. En muchos países hay una muestra de que el juez no es solamente la boca de la ley, sino algo mucho más, que es obvio dentro de las funciones constitucionales, el que interpreta la ley. Y el que interpreta la ley, ¿cómo? Con una frase pro homini, que se dice, pro homini, pro libertate, siempre tiene que ser en ese sentido. Entonces, yo creo que varias razones llevan a que, esperen que uno siempre la termina embarrando y se le olvida o se le confunden las páginas cuando está nervioso con mayor razón. A ver. Pero, ¿por qué entonces creo yo que el juez tiene que tener una posición frentera, una posición demócrata, una posición activa en la defensa de los derechos? Yo creo que, en primer lugar, porque su función es la de velar por la concreción de los derechos que están en las cartas constitucionales, en las cartas políticas, en las constituciones políticas. Me di en la labor de ver la Constitución, creo que es del 70 y pico, ¿cierto? La de acá de Panamá realmente. 72 con 4 reformas, pero digamos, y la estructura, a pesar de que no es como la colombiana, en el fondo, los derechos que están por allá del artículo 30 y pico, creo que es palante, ¿cierto?, de la Constitución panameña, son muy similares a los que tenemos en Colombia. Entonces, un primer punto donde hay una discusión, y se los digo en este momento que estoy formando parte de la Comisión de Gasto Público en Colombia, rodeado de puros economistas, el único jurista en esa comisión, es que ustedes los jueces están acabando con el presupuesto, es que ustedes los jueces se meten en todo lado. Y lo primero que yo les respondo ahí, calma, primero, calma. Segundo, es que esas son las funciones que se le están dando a los jueces desde la misma Constitución. Entonces, de dos cosas una, o se quitan las funciones en las constituciones, ¿cierto?, y por tanto, quitándose las funciones ya los jueces saben que no se van a intrometer en tales aspectos, o se dejan eso y el juez tiene que ser consecuente. El problema es de equilibrios que lo vamos a ver ahora. Pero entonces, ese es un primer punto que quiero decir de por qué el juez realmente debe estar promoviendo la concreción de los derechos sin tener temor en eso, que eso es lo que se llama hoy en día el neoconstitucionalismo. No quiero ponerme a profundizar ese concepto, pero en síntesis, el neoconstitucionalismo, muy expresado en las constituciones latinoamericanas, es las cartas políticas dadivosas en derechos y la exigencia de los jueces de protegerlos contundentemente. Pero otro motivo por el cual creo que el juez sí tiene que ser activo en la concreción de derechos es porque la democracia actual, estaba entre otras leyendo, les recomiendo otro libro, Radicaliser la democracia, radicalizar la democracia, de Dominique Rousseau, ¿sí?, donde trae unos conceptos novedosos sobre democracia continua, etcétera. Pero lo que les quiero decir es que esa democracia, la democracia contemporánea, no es entendida exclusivamente como el mandato de las mayorías electorales. Si ello fuera así, por ejemplo, una política pública de un Estado en Francia, que los buses tengan todos, ¿sí?, un ascensor para subir a las personas minusválidas. ¿Ustedes se imaginan que eso dependiera de las mayorías? Mejor dicho, les tocaría, no sé, poner un trampolín a ver si lograban subirse al bus, porque ¿quién va a votar por 1 millón de personas cuando son 60 millones de personas? Políticamente no tienen representatividad.
Y por no tener políticamente representatividad, el juez constitucional tiene que tener claro que su función es aquella de proteger a las minorías sociales. Y esto va a repercutir en lo que vamos a ver en la segunda parte. Entonces, es un segundo punto que para mí es fundamental de por qué el juez debe participar proactivamente en todo lo que sea buscar índices de igualdad mayor en una sociedad. Pero además de eso, porque existe un imperativo de orden internacional, al cual estoy casi seguro que Panamá tiene que estar adscrito, como por ejemplo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue suscrito también por la República de Panamá y por la de Colombia. Y miren ustedes lo que se dice, que es obligación de cada uno de los Estados partes, se compromete a adoptar las medidas especialmente económicas y técnicas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, incluso en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Entonces, esto nos da otro elemento. Se trata de un mandato internacional, ¿sí? Ni más ni menos que la Corte Especial de Derechos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, ahí va mi primer punto, decir sí a una actividad judicial a favor de los principios democráticos que se protegen en una carta política. El problema es hasta dónde. El problema es hasta dónde, porque en efecto el juez tampoco puede ni posar ni creerse el Hércules constitucional. Yo lo salvo todo. Háganse hospitales, háganse carreteras, háganse todos los andenes de Panamá que sean para personas en silla de ruedas. Es decir, la reflexión profunda que hay, que es muy difícil desde un punto de vista teórico, es hasta dónde esa participación constitucional puede o no, entre otras, violentar el principio de igualdad. Se los digo por algo. Por ejemplo, ahora volveremos sobre ese punto. ¿Hasta qué horas tengo yo, señor presidente? Dígame, no, dígame y yo me ajusto a lo que usted me mande. Bueno, usted me avisa. ¿Cuál es el punto? Por ejemplo, en Colombia nosotros encontramos órdenes de jueces constitucionales. Revísese todo el servicio público de transporte. Calculen ustedes lo que cuesta eso. Acaba de salir, bueno, hace tal vez 2 años, una sentencia sobre el río Bogotá, que, mire, la sola parte resolutiva, es que da risa, la sola parte resolutiva tiene 74 páginas. ¿Te imaginas? Eso mandan de todo. Confórmese la junta tal, la comisión tal, inviértase aquí, tal cosa con el acueducto, tal cosa, es decir, entonces, miren ustedes la polémica, hasta dónde un juez constitucional puede ser el director de las políticas públicas. Ahí, ¿qué les puedo decir yo? Pero esto es pura intuición, aquí no creo que nadie haya resuelto realmente el punto, porque se hacen críticas obviamente a la posición de los jueces que tienen que estas posiciones, que no son técnicos, que no están legitimados, que no están elegidos por el pueblo, bla, bla, bla. Yo creo que todo eso es carreta, yo creo que esté o no elegido por el pueblo. Por ejemplo, en Colombia, cuando yo fui magistrado de la Corte Constitucional, no fui elegido por el pueblo, pero fue elegido por el Senado de la República, que es elegido por el pueblo. O sea que la legitimidad yo creo que se tiene. El problema es un problema de olfato, es un problema de tacto, es un problema de equilibrio, es un problema de que el juez también tiene que tener en cuenta, uno, que no puede hacer el ridículo, es lo primero, porque es que uno puede decir, ¿no? Uno puede decir que todo el mundo sea feliz. Pues sí, ajá, ¿y eso para qué sirve? Para nada. Entonces, es lo primero, que el juez no vaya a tener esa posición de el Hércules constitucional que se siente una maravilla, pero sí que vaya teniendo conciencia que todo incremento en la protección de derechos es su misión esencial, ¿sí? Y en muchas ocasiones, como nos ocurrió a nosotros, teniendo problemas con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, donde les decíamos no y punto.
¿sí? Y ese es un aspecto fundamental, vuelvo a decir, por ejemplo, para el efecto de cómo la democracia hoy en día no es una mayoría simplemente matemática electoral. Suscribí a mucho honor, y lo digo públicamente, la sentencia, creo que es la más importante que ha producido la Corte Constitucional de Colombia cuando impidió la tercera reelección del presidente Uribe. Entonces, ¿cuál era la crítica que nos hacían? ¿Cómo así que 7 pelagatos, porque fue 7-2 y realmente fue 5-4, no les he hecho la historia concreta, cómo así que 5 personas van a decidir que un presidente con el 80% de popularidad en ese momento no puede seguir de presidente? Primera cosa, discúlpeme, pero es que no somos 5 pelagatos, es que somos la Corte Constitucional, que otra cosa, ¿ah? Entonces no es que sea que 5 personas están yendo contra 5 millones de personas, es que somos la Corte Constitucional, ¿sí? Obviamente uno firmaba con susto esa sentencia, no se crean, la parte subjetiva uno decía, ¿qué tal un fujimorazo aquí? Que por fortuna, y en eso reivindico la actitud del presidente Uribe, fue una posición muy demócrata. Él tenía toda la aplanadora electoral para decir, mire, siento mucho, pues no acato esa decisión. Hubiera sido un problema, no hay la menor duda que hubiera sido un problema mayúsculo, pero esto es para reiterarle cómo a veces uno como juez tiene que ser osado, ¿sí? Si es creyente darse la bendición, si no es creyente decir, mejor dicho, cruzar los dedos, pero ser un poco osado a pesar de que uno sepa que va a incomodar a los otros poderes. Como dicen, una corte tiene que ser una corte, espacio, sana, no una cortesana de los otros poderes. Entonces, la segunda parte la quiero dedicar a lo que es la ilustración de la intervención del juez ya en concreto en las políticas públicas en Colombia y en la consolidación de la democracia. Y 3 niveles quiero desarrollar sobre ese punto. Entonces, primera parte, segunda, aquí nos volvemos cartesianos, ¿cierto? 3 niveles. 1, garantía en concreto de los derechos. 2, fortalecimiento democrático. Y 3, concreción de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, empecemos con el primero de estos puntos, que es el punto de la garantía de los derechos. La Constitución de Colombia de 1991, como lo decía, fue una constitución dadivosa en derechos, que entre otras tuvo la ironía de que el día fue que se publicó, se atacó Casa Verde, ¿fue el día que se publicó? El día de la elección de los constituyentes, ese día se atacó Casa Verde, que era el lugar histórico de la FARC. Miren ustedes la ironía, de la FARC era el lugar histórico de la FARC, cuando la Constitución del 91 era una Constitución para la paz. Pues el mismo día que se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, le cayeron a la FARC, no pudieron llevarse a nadie. Fue, entre otras, un oso, como hicimos en Colombia, que tuvo el gobierno, porque pues realmente no pasó nada. Tiro Fijo, que era el que llamaba Manuel Marulanda Vélez, no lo cogieron. Allá Colombia es un país donde los guerrilleros se mueren de muerte natural en muchas ocasiones, no quiero decir que siempre, ¿sí? Entonces, esta Constitución es un catálogo de derechos de libertad y tiene un número impresionante también de derechos económicos, sociales y culturales. Aproximadamente una tercera parte del texto constitucional está dedicado al reconocimiento de los derechos individuales y colectivos. Por ejemplo, también hay algo importante, que todo el contenido del clausulado, y esto es fundamental para la interpretación de la protección de los derechos, está remitido a los tratados internacionales. Es lo que en Colombia llamamos el bloque de constitucionalidad. Bloque de constitucionalidad que no solamente es la Constitución escueta a secas, sino que integra con poder vinculante, ojo con eso, porque si no, no serviría para nada, sería un soft law ahí como medio, que sí que no, integra radicalmente todos los textos del derecho internacional. Y por eso es que se dice que la protección de los derechos son unos derechos innominados. Digamos, es una protección innominada, no necesariamente es lo que se diga en la Constitución, además de eso, todo lo que es el bloque constitucional, y además de eso, lo que uno pueda imaginarse. En clase pongo un ejemplo, perdónenme un segundito. Una figura que me impresiona a mí el derecho sueco, se llama el Allemansrat.
Búsquenlo en internet cuando quieran, con 2 L's y con 2 punticos en la A. Allemannsrat. Imaginen ustedes, eso es un derecho que llama el derecho al paisaje, que tiene todo ciudadano sueco. ¿En qué consiste? En que Abel tiene una finca, dice, yo imagino que acá como en Colombia, perros bravos, cadena, propiedad privada, no se puede pasar. Yo podría ir, y creo que en Colombia también lo podría hacer, a decir que levante él la cadena porque a mí me fascina ver el paisaje desde su finca. Y tengo el derecho. Imaginen ustedes, es que es una concepción absolutamente diferente de lo que es la propiedad privada. Tengo el derecho de decir, yo que aún más se han dado pleitos tan impresionantes, que no solamente digo quiero ir a ver, sino que digo, uy, voy a vender sancochos en la finca de Abel, y le toca a él aguantarse el brinco, ¿sí? A cuento de esta figura que se llama el Allemannsrat. Pero lo que les quería decir es que ese bloque de constitucionalidad, yo le digo a mis estudiantes, aquí no existe el Allemannsrat en Colombia, pero hagan el ensayo, ¿quién quita que le suene la flauta? ¿Cierto? Y que ustedes ordenen a una finca quitar una cadena para poder entrar a ver un paisaje, porque en efecto el Allemannsrat, no hay duda, forma parte, el derecho al paisaje, de los derechos ecológicos y del medio ambiente. Y como no se trata de derechos innominados, ahí es donde está la creatividad del intérprete jurídico. Entonces, otra de las características generales de Colombia es que yo creo que Colombia es el país que tiene mayores acciones judiciales en el mundo entero. Eso hay acción judicial para todo. Desde las públicas, acción de inconstitucionalidad, eso no existe, por lo menos en la forma colombiana, en donde una ley es ley, realmente se lo oí decir a Dominique Rousseau, el que citaba ahora, una ley es ley en Colombia después de que pase por la Corte Constitucional. Antes, nada. ¿Y por qué antes nada? Porque toda ley puede ser sujeto de acción pública de inconstitucionalidad, la que sea, la que le da la ley de honores a la Virgen de Chiquinquirá, que ahora está de moda por la Avenida del Papa, entonces declaran que Colombia es un Estado laico y que no se puede violar el Estado laico por darle honores a la Virgen de Chiquinquirá. Bueno, eso se arma en unas peloteras en todos los niveles de la sociedad, en donde Colombia es un país privilegiado, para bien o para mal, no lo sé, pero privilegiado en términos de acciones judiciales. Hay acción pública de nulidad contra todos los actos administrativos, hasta el punto de que se puede demandar en cualquier tiempo, porque no hay prescripción. A mí, siendo la gran derrota que yo tuve en la Corte Constitucional, fue un caso en que demandaron la Ley de Liberación de los Esclavos de 1856, y la demandan en 1910, calculen ustedes, perdón, en el 2010. Y yo decía, o esta gente o es muy atrabiliaria o es como bruta, pero es que demandar una ley 150 años después, ¿eso qué es? Pero tenían toda la razón. ¿Qué pedían en esa ley? Decían, la ley de 1856 solo le expropió a los negros pagándole a los esclavos blancos, a los esclavistas blancos. Solo hubo una expropiación, pero no reconoció jamás la falta a la dignidad de la raza negra. Por favor, Corte Constitucional, exhorte al Congreso a que se haga una ley de excusas. Imaginen el caso tan interesante. Esto para decirles que en Colombia realmente hay todo tipo de acciones populares, acciones de grupo que están en mucho incremento. Es decir, hay un arsenal procesal bastante grande, pero lo más importante que es, y ahí sí me desviaría mucho, es que allí donde haya lesión de un derecho tiene que haber acción judicial con independencia de que esté o no en un código. Miren este principio. Por eso es que no hay limitación, y yo creo tampoco que debería haberlo en Panamá, porque el principio tiene que ser, allí donde haya lesiones de derecho tiene que haber acción judicial. Y ha habido muchos casos en Colombia en que ese tema se ha discutido y se ha dicho lo que les estoy diciendo. Bueno. Sigamos entonces por acá y les voy a ir colocando algunos ejemplos de protección concreta de minorías, por ejemplo, en la Corte Constitucional. Libre orientación sexual. Tema, es decir, estas sociedades siguen siendo freudianas, impresionante. Como que la mitad de la vida es sexo, más o menos, ¿no? Entonces, y eso se refleja obviamente en las creencias de la gente, eso se refleja en las polémicas de las sociedades. Digo, a mucho honor les puedo decir, la Universidad Externado de Colombia fue la primera universidad que tuvo baños mixtos en una institución educativa.
Pero ustedes se imaginan la pelotera que fue eso. No, es que queremos volver a todos homosexuales, que todas se vuelvan no sé qué, hombre, por favor. Hey. ¿Sí? Pero esto de la libertad sexual, miren ustedes, la Corte amparó el derecho a la libre orientación sexual de personas homosexuales y transexuales y removió la discriminación histórica en su contra en variados escenarios tales como el acceso al trabajo, a la educación, a los servicios de salud, etcétera. En un fallo que empieza en el 90 y pico, pero que se cristaliza en el 2008 más o menos, se admitió, por ejemplo, el concepto de familia homosexual, amparado por la Constitución Política de Colombia. Es decir, la pareja del mismo sexo, la primera sentencia fue la 075 de 2007, por si acaso quieran, libertades sexuales y reproductivas. Tema interesante, vuelvo a decirle, estos son los temas polémicos de cualquier sociedad, aquí o en Cafarnaúm, donde sea, que si el aborto, que sí, que no, que tal, que eso es el colmo, entonces los católicos, los ateos, los protestantes, todo el mundo habla y se forman unos debates sociales. En Colombia fue la Corte Constitucional la que amparó por primera vez el aborto. ¿Por qué? Porque los políticos les da susto. Es donde les digo que en muchas ocasiones la Corte cumple funciones democráticas que no quieren cumplir los políticos. ¿Quién va a defender en países como los nuestros abiertamente el aborto? Tenemos que ser libres pensadores como yo, que desde que me eligieron en la Corte, en el Senado, me preguntaron, ¿y usted qué opina del aborto? ¿Yo qué digo ahora? Pues con esta pregunta delante de toda la plenaria del Senado, antes de votar, ¿no? No estoy bien, ¿no? Antes de votar, ¿no? Antes de votar, claro. De todas las preguntas, mire, ¿sabe qué? Yo sí creo en el aborto. Aún más, se me hace que Colombia es un país que es de los chiquiticos, de los poquiticos que hay en el mundo en donde el aborto no existe. Pero no importa, les quiero decir, esa es una función en donde se ha dicho que, por ejemplo, inclusión de medicamentos como el misoprostol, ¿sí? Ese medicamento es una píldora abortiva, que recuerdo el ex procurador general Ordóñez se opuso, porque era un católico fundamentalista, se opuso completamente a esa posición que tomó la Corte Constitucional, pidió nulidad, etcétera. Bueno, todo lo que tiene que ver con libertad religiosa, y aquí hay un tema bien interesante, con esto ya voy acabando. ¿Qué es lo que yo pretendo? Ilustrar formas de protección de derechos por la jurisdicción. En estos casos son derechos, mejor dicho, como diría el Chavo, que en paz descanse, y ahora ¿quién podrá defenderme? Es decir, ¿quién? El juez, porque obviamente, ¿quién va a permitir que se haga una píldora adoptiva? Eutanasia. Miren la hermosura desde el punto de vista constitucional de los casos que se han dado en Colombia. En las primeras sentencias de la Corte Constitucional se aprobó la eutanasia bajo unas condiciones que no vengo por tiempo a explicar. El año antepasado, el papá de un gran caricaturista de Colombia que se llama Matador, que es el caricaturista del periódico El Tiempo, el papá pidió eutanasia. Y resulta que no le dieron la eutanasia. Entonces metió una tutela, oiga, tiene uno que tener coraje, metió una tutela diciendo, es que yo quiero que me inyecten, y chao, se acabó. Se ganó la tutela, lo inyectaron y se acabó. Fíjense usted. Y esa tutela la falló la Corte Constitucional, pero ese es un tema en donde desde hace, entre otras, después hubo un caso de responsabilidad del Estado, de una EPS, por no haber dado en tiempo la orden de eutanasia y por los daños causados desde ese ámbito, que todo se liga, mejor dicho. Entonces, para decirle, esa protección es una protección que yo considero fundamental, pero yéndome a otro punto es todo lo que tiene que ver con el derecho a la consulta previa de comunidades indígenas y afrodescendientes, que están en todo lo que es el convenio, ¿cómo es que se llama? El de OIT, el convenio de la OIT, ahí está la protección a la consulta previa a las comunidades indígenas, eso es una polémica permanente que tiene la Corte Constitucional y los jueces constitucionales, que lo son todos en Colombia, sobre cuándo, por ejemplo, si van a hacer una minería, se le debe no consultar y hasta dónde se le debe consultar o no a los indígenas, a los negros, etcétera. Y eso ha dado muchas acusaciones de entorpecimiento del desarrollo económico del país por esos puntos. Yo defiendo la postura de la consulta previa. Derecho al agua potable, ¿sí? Sigo ya para no ir terminando, y para ir terminando solamente les decía, lo que tiene que ver con
lo que tiene que ver con la promoción de los partidos políticos. ¿Qué le pasa a nuestros países? Es otra tristeza nuestra, es otro karma que llevamos encima. No tenemos partidos políticos. Son líderes, Kirchner en Argentina, ¿cierto? Santos, Uribe, aquí en Panamá unos presos, otros no presos, lo que sea, ¿sí? Pero la noción de partido político realmente no existe. Nosotros somos muy endebles en partidos políticos. Entonces, ¿qué ocurrió? En la Constitución del 91 trató de equiparar eso, pero realmente ha sido un punto fallido en términos constitucionales, pero sí creo que la democratización a través de la democracia representativa de una sociedad es fundamental para su desarrollo. Y la democracia participativa es la que viene de los franceses, lo que pasa es que ellos la exageran, porque se vuelven muy rousseauianos, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que esa democracia representativa se tiene que mezclar con democracia participativa que se da, por ejemplo, en todas las acciones judiciales, que la reflexión que queda es hasta dónde una excesiva judicialización impide la conformación de la sociedad civil y de los partidos políticos, que es un poco lo que ocurre en Colombia. En Colombia, el decaimiento de los partidos políticos también ha tenido mucho que ver con la excesiva judicialización de los derechos. Es que ya, desde si un perro puede ir a una esquina, hasta si una empleada doméstica se puede montar en el ascensor de los patronos, hasta los puentes, hasta los hospitales, es un problema judicial. Cuando en muchas partes, más sanamente, en términos democráticos, debería ser un problema de la sociedad civil. Un problema democrático. El agua está contaminada. No, en Colombia es una acción popular, ¿cierto? La que sea, reparación directa, la que sea. En otros países es un problema de que el pueblo se va para la calle y le dice al alcalde, usted me pone agua limpia. No, en Colombia yo creo que sí hay un exceso. No lo critico, yo creo que el juez colombiano, pero sí hay un exceso de intervención judicial. Eso lo que muestra es la tristeza de la democracia de un país. Ese exceso de intervención judicial que es donde hay que equilibrar y donde el juez tiene que tener la sabiduría de no volverse en ese Hércules constitucional y más bien de estar a favor de la representatividad política. Pero nada de lo que he dicho tiene validez si existen sistemas judiciales corruptos. Que quede claro. Mi querido Abel, lo digo por Panamá, lo digo por Colombia, estamos inmersos en esta semana en una de las peores crisis institucionales de la rama judicial. Están acusados, yo no quiero entrar a enjuiciar personas porque no me corresponde, pero están acusados 2 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia de recibir dádivas a cambio de decisiones en las sentencias. Independientemente de que yo sea así, eso no se vale. Eso no se vale. Eso es de los peores actos que puede cometer un ser humano. Nos han acostumbrado a decir que unos contratistas muy famosos que hubo allá en Colombia, que se llaman los nules, decían una frase que a mí me impresionó: la corrupción es de la naturaleza del ser humano. Mentira. Mentira. Mire, a mí me pueden decir lo que sea, pero no corrupto. ¿Sí? Me pueden decir lo que sea, que soy mal hablado, que soy informal, que no me he visto bien, lo que sea, que mi pelo se me está cayendo muy... Lo que quieran. Me pueden decir lo que quieran, pero jamás, y lo digo públicamente, me podrán decir que soy corrupto. Y manejé negocios de billones de pesos en la Corte Constitucional. Entonces, ¿por qué se los digo? Todo acto de corrupción es un acto antidemocrático. Todo acto de corrupción es un acto que desestimula a la juventud. Yo no me imagino cómo hace un corrupto para poder mirar a sus ojos a un hijo. Ustedes se imaginan uno como rector de una universidad diciéndole a los estudiantes, mejor dicho, no estudien, ¿para qué? Más bien hagan billete y pasen por debajo de la mesa, que unos alegatos de conclusión no sirven para nada, si es que ya todo está comprado. Entonces, yo quiero con esto terminar diciendo, ética, probidad, austeridad, limpieza de espíritu, poder mirar a los ojos, no trampa, no atajos, cultura cívica. Y en eso les digo ya, y ahora sí termino, no olvidemos pues el legado del doctor Justo Anosemena y que él nunca nos haga perder el norte. Muchas gracias. Una pregunta. Gracias.
Bueno, ¿una pregunta? Sí. Bueno, quisiera aprovechar el recinto para si alguna de las personas tiene alguna pregunta que hacerle al expositor. Claro, con mucho gusto. No, no se oye. Hola. Gracias, doctor. Mi nombre es Freddy Alzate y quisiera aprovechar. Hola. ¿Poco? Hola. Ah, sí. Gracias, doctor. Mi nombre es Freddy Alzate y quisiera aprovechar la oportunidad para hacerle una pregunta con relación a lo último que habló, con relación a los partidos políticos. En Colombia, principalmente en este momento, un grupo está por las redes que dice que se está conformando, creo que después de un tratado de paz, se conformó como partido político y conocemos a nivel mundial de que era un grupo terrorista o un grupo que se dedicaba a actos al margen de la ley. Ante la legalidad, es posible cuando ellos tienen en un momento dado casos que no han resuelto judicialmente, en el caso de el que está encabezando el partido político. Esa es mi consulta y muchísimas gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Y pues yo empiezo diciéndole, yo ahí no soy objetivo. ¿Por qué? Porque yo formé parte de los 3 que a nombre del gobierno redactamos con 3 de la guerrilla todo lo que fue la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces yo fui negociador del gobierno con la guerrilla, con Timochenko, Iván Márquez, con todo el secretariado, para buscar la respuesta que usted está dando. Entonces, yo imagino que el doctor Barbosa también ya debió haber explicado que tiene un libro, se llama Justicia Transicional o Impunidad, que se lo recomiendo, ¿cierto?, en donde se da ese debate. Mira, yo te voy a hablar no desde lo técnico, porque ¿para qué? Pero ahí está, si usted puede buscar, Jurisdicción Especial para la Paz, Colombia están, eso fueron como 70 y pico de artículos que hicimos para efectos de garantizar el juzgamiento de los delitos no amnistiables, de la FARC. Lo primero que yo le quiero decir a usted es, toda paz es dolorosa, pero más dolorosa es la guerra. Pero la paz también es dolorosa, por lo que vos estás diciendo. Hombre, ¿cómo no va a ser doloroso ver a una persona, sí, con unas sanciones que no son las que uno desearía cuando ha violado, ha comido del muerto, ha masacrado, ha torturado? Pero, segundo punto, te hago el análisis político. Es que eso no es solamente los guerrilleros, eso es el Estado colombiano. Que lo diga la doctora Buitrago, no hablo mayormente. Sí, eso también ha sido el Estado colombiano, que también ha sido torturador, violador de derechos humanos, violador a secas. Entonces, cuando un país ha llevado tantos años con todo el sufrimiento que hemos tenido, de 50 años de guerra, pero guerra fuerte, no se podía ir a las fincas, la gente la secuestraban, voladuras de oleoductos, paros camioneros, bueno, una situación bélica. Todo esfuerzo que se haga por la paz es positivo. ¿Cuál es el quid? ¿Cuál es la varita mágica? ¿Cómo hacer que la paz se equilibre con la justicia? Con esa sed de venganza que fíjate que tenemos todos los seres humanos. Yo me ponía a pensar, ¿de dónde nos sale esa vaina? Es que uno quiere también cuando le hacen algo, mejor dicho, ¡guau!, cuchillazo, ley del talión, maestro, ojo por ojo, diente por diente, que entre otras desde el ámbito penal, esa es la ley más importante que ha habido en el mundo, porque es la primera ley que establece la proporcionalidad entre el daño y la pena. Y esa es la ley del talión. Antes era, mejor dicho, ojo por cuerpo entero, ¿sí? Esta ley
trastoca, que ojalá esa ley se cumpliera en Colombia, no se cumple. Miren la matanza de los líderes sociales, ¿sí? Y eso es que no lo está matando, no es la guerrilla, lo está matando el paramilitarismo, que dicen que no existe, que los hijitos, los primitos del paramilitarismo, poco importa. Fuerzas oscuras de la extrema derecha están acabando con esta gente. Entonces, ¿dónde le digo yo? Yo creo que lo que se está logrando aquí es lo que se ha hecho en Colombia. La FARC están cambiando fusiles por discursos. Eso ya sí es un logro. Yo soy defensor acérrimo de la paz. 2, hay sanciones, sí, pero se lo digo con franqueza. Nosotros cuando empezamos a negociar con la paz, que cárcel, que mínimo, así sea 6 meses, que 8 meses, que 1 año, nada, punto. No nos vamos a las cárceles. Esa fue la primera talanquera y fue, pues obviamente todo esto lo hicimos con el acuerdo del presidente de la República, mandos militares, etcétera. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a un punto en donde logramos una justicia con un equilibrio con la paz. Todo guerrillero va a ser juzgado por la jurisdicción, todo. Mire, le doy los 3 esquemas generales. Desde Timochenko hasta el último guerrillero, desde el general hasta el último soldado, que puedan entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz, y todo el mundo que tiene que ver con el conflicto armado quiere entrar a la Jurisdicción para la Paz, va a ser juzgado. ¿Qué fue lo que diseñamos creativamente? Que ahí ya quedamos en manos de la academia y de la gente que conozca realmente este tema. Diseñamos que siempre habrá sanción, pero hay unas sanciones que es las que critica, por ejemplo, el uribismo con todo el tema que usted está tocando, que es que no se van para la cárcel. Hemos dicho, todo va a depender de que digan la verdad o de que no digan la verdad sobre los delitos que no son amnistiables, que son un mundo. Los del Estatuto de Roma, pues no entro en los tecnicismos, pero no sé, genocidio, ejecuciones extrajudiciales, violación, todo ese tipo de delitos, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, no son amnistiables, a diferencia de lo que pasó en amnistías generalizadas que hubo antes en Colombia o, por ejemplo, lo que hubo en Sudáfrica. Aquí no, todos van a tener que comparecer. Pero si usted dice la verdad, verdad que incluye desde el aspecto financiero, ¿sí?, desde el aspecto de lo que usted hizo en esos crímenes, si usted dice la verdad, va a tener sanciones entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad. O sea que sí va a haber sanción. ¿Que es muy light? Pues sí. Digamos que hubiera podido ser cadena perpetua, en otros sitios sería pena de muerte, como en Estados Unidos, que yo detesto obviamente la pena de muerte, pero lo que le quiero decir es, sanción no es sinónimo de prisión, que eso es lo que la gente del común tiene en la cabeza. Si no es prisión, no hay sanción, no es sino ver qué invadimos ahora de Michael Moore. Yo no sé, ustedes miren esa película que tiene una parte sobre la reacción de la sociedad sueca por un masacrador de niños en una escuela y las relaciones entre los padres de ese niño que mató como a 20 personas y que estaba en una restricción efectiva de la libertad, pero mejor dicho, con 5 estrellas. Entonces, quiero decirle que los que dicen mentira se van para la cárcel, 20 años. Y puede ser desde Timochenko, y lo digo públicamente porque yo sé que aquí siempre después le alguien que grabó que Nado dijo tal cosa en Panamá. Mire, cualquier guerrillero que diga mentiras pierde los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué? Porque lo más importante, puede que suene romántico, mano, yo sé que suena romántico, pero lo más importante es reconstruir ese tejido social que destruyó la guerra. Y para reconstruir ese tejido social que construyó la guerra, tiene que haber mucho de perdón, ¿entiende? Tiene que haber mucho de ponerse en el pellejo del otro. Usted nunca, ni con su mujer, usted puede superar una crisis si no se pone un poquito en el pellejo del otro. Sí. Bueno, gracias.